Ya estamos grabando. Vamos a comenzar. Hoy estoy recibiendo entonces su tarea 6.1 que tiene que ver con ecuaciones de estado. ¿Hay dudas todavía sobre esa tarea? O ya en general la entregaron sin problemas. Bueno, parece que no hay dudas. Hoy se van a llevar otra, que es la 7.1, la primera del capítulo en el que estamos actualmente, y va a ser para el próximo lunes. No es para el viernes, es para el lunes. Y recuerden que también el lunes hacemos la segunda parte del examen de teoría. ¿Qué más tengo pendiente de platicar? Revisé las lecturas 3 y 4 que no había, que es lo que han entregado, que no había calificado, y yo creo que el día de ayer recibieron información al respecto. La gran mayoría de ustedes pues entregaron un buen trabajo. Pues ya, creo que prácticamente vamos al día en revisiones. Hoy recibo la 6.1, me pongo a revisarla en estos días y si termino de revisarla, pues el viernes platicamos de la solución y les subo la solución de esa tarea. Y entonces sí, al rato les muestro la 7.1 que se la llevan hoy y es para el lunes. El lunes 10 de mayo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a ver, aquí me hacen en el chat. Marco Antonio me dice que si tiene una duda de la tarea. A ver, dime cuál es tu duda. Igual me espero la solución. Bueno, como quieras. Si quieres preguntarlo, pues si quieres preguntarlo para la clase de hoy, pues escríbelo y al final me reviso a ver si ya hiciste la pregunta y lo contesto, y si no, pues la solución llegará en estos días, como tú prefieras. Bueno, voy a presentar la pantalla. Y vamos a continuar con el ejemplo que dejé a medias la clase anterior. Estas hojas que estoy preguntando es la solución, no la voy a platicar renglón a renglón, simplemente voy a hacer énfasis en los detalles importantes, y ya ustedes después revisarán la solución o intentarán su solución y la compararán con esta solución. Les recuerdo, se trataba de comprimir butano. Entraba 9.47 bar, salía a 18.9 kilopascales. Fíjense, la entrada está en bares y la salida está en kilopascales. Tengan cuidado en ese detalle. Pero bueno, sí es una reducción importante de la presión. La temperatura aumenta de 80 a 120 grados centígrados y nos dicen que calculemos el calor que es necesario añadir por mol de butano y que utilicemos la ecuación de Redlich-Wong. Entonces, pues ya por separado, no es necesario desarrollarlo aquí. Obtenemos la A y la B de Redlich-Wong. Buscamos el polinomio de Cp como gas ideal para el butano. Hacemos nuestro balance de energía. Fácilmente nos damos cuenta que Q es igual a delta H menos W. Nos dan como dato W y entonces el problema se limita básicamente
a calcular delta H para despejar Q. Como tengo dos presiones, las dos temperaturas, pues con Rendrich-Von, aunque aquí no lo escribí, más adelante va a aparecer, calculo los dos volúmenes, volumen de entrada y volumen de salida. Pero bueno, ya la clase anterior discutimos que me conviene resolver la entalpía en función de la temperatura del volumen o resolver en función de la temperatura y la presión. Y adelantamos un poco que la opción sencilla va a ser resolver en función de la temperatura y el volumen. ¿Por qué? Porque cuando dejo la temperatura como variable, me van a aparecer derivadas de la presión y Redlich-Von sí lo puedo derivar respecto a la presión. En cambio, cuando dejo la presión como variable independiente, me van a quedar derivadas del volumen y en Redlich-Von, con Redlich-Von no es fácil, aunque sí se puede hacer esas derivadas parciales del volumen. Vamos a revisar los dos caminos. Ya también les había platicado que vamos a seguir por comodidad, porque es mucho más sencillo, una trayectoria hipotética que primero me mantenga la temperatura constante, luego me mantenga el volumen constante, y en la tercera etapa me mantenga la temperatura constante, y muy importante, que la etapa de temperatura variable me vaya a una zona donde el gas se puede modelar como gas ideal también para simplificar los cálculos. Entonces, divido mi problema en tres etapas. La etapa A, que es una etapa isotérmica, a 80 grados centígrados. La etapa C es otra etapa isotérmica, 120 grados centígrados. Y la etapa intermedia B es donde se calienta de temperatura 1 a temperatura 2, pero lo vamos a tratar como gas ideal. Aquí están los cálculos de los volúmenes, sustituyo las presiones y las temperaturas en ambos puntos y tengo volumen inicial y volumen final. Bueno, si he decidido que la entalpía sea función de la temperatura y el volumen, entonces desarrollo la ecuación 4 de la clase anterior y tengo una parcial de H respecto a T y una parcial de H respecto a B. Por la ecuación, creo que era la 6 o la 7 también de esa misma plática de la clase anterior, recuerdo que la ecuación fundamental para el diferencial de H es TdS más BDP. Sustituyo TdS más BDP y separo en dos términos que incluyen dos derivadas parciales. La segunda está muy fácil de hacer porque son cambios de presión respecto a volumen, a temperatura constante, y la puedo resolver relativamente fácil con Redlich-Von. Pero la primera no, porque es un cambio de entropía. Pero recuerdo mis ecuaciones de Maxwell y ahí encuentro esa derivada parcial de S respecto a B y veo que es igual al cambio de P respecto a T a volumen constante. Entonces vean cómo ya mis dos derivadas parciales son derivadas de la presión, una respecto a la temperatura y otra respecto al volumen, pero no hay problema porque Redlich-Von se puede despejar fácilmente para la presión. Entonces tomo Redlich-Von, derivo respecto a la temperatura. Sí, dime. ¿Puedes subir un poquito, por favor? Sí. Ahí cuando puso que DH es la derivada parcial de la entalpía con respecto a eso. O Aquí sea, arriba. ajá, eso. Nada más tomó la derivada parcial de la entalpía con respecto al volumen. Ok, ok. No, aquí estoy haciendo una aclaración. Estoy diciendo más adelante, sí es cierto. No, sí es que bueno que me lo dices. Más adelante, cuando yo calcule la etapa A y la etapa B, son etapas isotérmicas, ¿sí? Entonces, si es etapa isotérmica, pues no necesito esta primera derivada, ¿sí? En este problema o con esta solución. Entonces, cuando yo resuelvo a temperatura constante, nada más necesito resolver la parcial de H respecto a B a temperatura constante, ¿sí? Sí, es cierto, estoy haciendo la simplificación desde ahora. Entonces, como en este problema esta derivada no me va a afectar, pues entonces nada más, y aquí sí me equivoqué, esta derivada nada más es la única que me va a afectar a mi etapa A y C. Y esta H, no,
esta H, cuando sustituyo su ecuación fundamental, pues me da las dos parciales, ¿sí? Tienes razón, lo estoy haciendo desde ahora, no me estoy esperando a más adelante. Pero es por cómo planteé mi problema, ¿sí? Voy a tener que resolver dos etapas a temperatura constante y entonces esta parte sale sobrando. Lo dirán, pero hay una parte intermedia que sí depende de la temperatura, pero ahí ya lo voy a resolver como gas ideal, entonces tampoco voy a necesitar de resolver esta parcial. Sí, gracias. Bueno, entonces tengo Redlich-Bohm despejado para la presión, hagan las derivadas. Son derivadas relativamente sencillas respecto a la temperatura, pues la temperatura nada más aparece en el numerador en la primera parte, pero acá aparece en el denominador a la 1/2, entonces por ahí hay un -1/2, este negativo pasa a positivo, aquí está el 2 del 1/2, 1/2 menos 1 es -3/2, por eso esta t a la 3/2 se va para abajo y el resto queda igual. Bueno, y luego hay que derivar respecto al volumen. En la primera parte tenemos el volumen en el denominador, en la segunda parte también tenemos volumen en el denominador, pero hay un producto de volumen por volumen más b. Entonces aquí hay que también aplicar nuestras reglas de derivación. Aquí sí son varios pasos más, pero cuando simplifiquen y resuelvan, pues van a llegar a la ecuación 3. Bueno, ya tengo mis dos derivadas, la 2 y la 3. Entonces la 2 me la llevo acá, la 3 me la llevo para acá y simplifico. Ahí está. Este es el resultado 2, este es el resultado 3 y empiezo a simplificar. El resultado 2 todavía lo tengo que multiplicar por la temperatura y el resultado 3 por volumen. ¿Sí? Sustituyo, simplifico lo más que puedo y entonces 4 es lo más que puedo simplificar. Y luego integro. Me queda todo ese corchete multiplicado por diferencial de volumen. Y tengo volumen aquí en el denominador. También tengo volúmenes aquí en los denominadores. Luego acá tengo volúmenes en el numerador y en el denominador. No lo puedo eliminar porque este volumen está al cuadrado. Entonces tengo que simplificar. ¿Sí? No, tengo que buscar, ya simplifiqué, tengo que buscar mi regla de integración adecuada. Lo pueden hacer utilizando tablas, o pueden utilizar algún programa que te permita integrar estas variables. Ya sin detalles, el resultado de la integral es la ecuación 5, ¿sí? Sin sustituir límites. Como integré para volumen específico, entonces los límites tienen que ser del volumen específico inicial al volumen específico final. Pero, ¿cuáles son esos volúmenes específicos? Recuerden que esta ecuación la vamos a sustituir valores 2 veces. ¿Sí? Fíjense, aquí con este delta HA y este delta HC estoy indicando que tengo que resolverla 2 veces, para la etapa A y para la etapa C. En la etapa A voy del volumen 1 que calculé con Redlich-Bohm al volumen como gas ideal. Y en la etapa 6 voy del volumen como gas ideal al volumen 2 que calculé con Redlich-Bohm. Entonces, esos dos volúmenes ya los tengo por aquí abajo, por aquí los tenemos. ¿Sí? Este va a ser el volumen inicial de la primera integral y este va a ser el volumen final de la segunda etapa o de la segunda vez que sustituyamos en la ecuación. Pero en ambos necesito el volumen como gas ideal. Entonces, pues eso es muy fácil. Para la suposición de gas ideal, tengo que llevar el gas a una presión muy baja. ¿Sí? Y vamos a probar con 0.01 bar. ¿Sí? Fíjense que esto es arbitrario. ¿Qué tan baja puede ser la presión? Si alguien dijo, lo voy a hacer con 0.001, también se vale y les aseguro que a la hora
de resolver cuando vayamos a hacer la resta, la diferencia va a ser despreciable. En este caso, probamos con algo que consideramos una presión muy baja. ¿En qué se pueden basar para decir que una presión es muy baja para cierto gas? Por ejemplo, vean tablas de propiedades, en qué presiones empiezan a reportar datos en las tablas, ¿sí? Entonces, una presión 100 veces más pequeña que un bar, pues ya es lo suficientemente baja. Entonces, calculo el volumen, el volumen como gas ideal. La otro detalle es a qué temperatura. Les voy a mostrar por qué. Porque en la primera solución de la integral llego hasta este punto y en la segunda parto de este otro punto. Son puntos a diferentes temperaturas. Entonces voy a calcular mi volumen como gas ideal a 80 o a 120. Y una opción que nos da el autor es a las dos temperaturas, a 80 y 120. Pues a 80 y 120 voy a tener dos volúmenes diferentes. Muy bien, pues saco un promedio. 2.9, 3.2, un promedio, y trabaja con el 3.101. ¿Sí? En esta zona nos podemos dar esos lujos de probar con nuestros propios valores, siempre y cuando tengamos certeza que estamos en zonas de gas ideal. Y entonces, para las dos soluciones utilizaremos un volumen específico como gas ideal de 3.102. Este par de números salen de la ecuación de los gases ideales. Bien, tengo mis A y mis B de Reddish-Wong y resuelvo esa ecuación que la tengo como la ecuación 5, la resuelvo dos veces. Primero a 80 grados centígrados o 353 grados Kelvin y luego a 120 grados centígrados o 393 grados Kelvin. Voy del volumen 1 que me dio Reddish-Wong al volumen como gas ideal. Y en la segunda etapa voy del volumen como gas ideal al volumen 2 que calculé con Reddish-Wong. Y aquí tengo el delta H de la etapa A y el delta H de la etapa B. Ya resolví dos etapas, pero me falta la etapa intermedia. Y la etapa intermedia se comporta como un gas ideal. Pero un gas ideal en un proceso isocórico a volumen constante. Bueno, tengo mi polinomio para gases ideales y va de 80, bueno, tengo que hacer con grados Kelvin, pero va de 80 a 120 grados centígrados. Resuelvo integro el polinomio, aquí está el resultado de la integración. Sustituyo valores, que es nada más las temperaturas iniciales y finales, utilizar la R que me convenga y tendré delta HB. Y entonces ya no solamente me hace falta sumar las tres deltas H, la A, la B y la C, y eso me da 3.519 Joule por mol. Eso es el calor más el trabajo, pero el problema me da datos del trabajo. Entonces despejo calor, tengo al delta H que restarle el trabajo y es como obtengo los 1.417 joules sobre mol de calor, que es el calor que nos pedía. ¿De acuerdo? Termina la solución. Les recuerdo, si alguien eligió el camino de entalpía en función de temperatura y volumen, ¿sí? Es esta opción. Pero si en vez de esa opción alguien se hubiera ido por el camino de temperatura y presión, ¿qué hubiera sucedido? Bueno, hubiera planteado una trayectoria que ya platiqué en la clase anterior. Tiene una etapa dos etapas isotérmicas, pero que van de presión 1 a presión como gas ideal y la segunda de presión como gas ideal a presión 2. Entonces tengo que replantear mi ecuación 4. Esta parte sale sobrando en este problema porque son dos, la A y la C son etapas a temperatura constante y tengo que trabajar para ver cómo resuelvo esta parcial de H respecto a P. Esta, si la revisan, ya la platicamos la clase anterior, está en las diapositivas de la clase anterior
y esta es la respuesta. Este CP es la respuesta de la parte que no vamos a necesitar, ¿sí? Pero este corchete sí. Y este corchete, como se dan cuenta, incluye una derivada del volumen específico respecto a la presión. Y ahí está el problema. Y aparte tengo que sustituir el volumen de Redlich-Wong, la función volumen, para poder integrar para la presión. Y pues también no puedo despejar volumen. Tengo en realidad dos problemas, no solamente hacer la derivada, sino sustituir una expresión para el volumen. Entonces, aquí es donde ustedes se tienen que dar cuenta que hay un problema, porque ven Redlich-Wong y ven las derivadas que les piden y dicen, pues, ¿cómo le voy a hacer si es cúbica para el volumen? Si hay opción, la podemos resolver indirectamente. Aquí, bueno, aquí escribí, no la podemos resolver indirectamente. ¿Cuál es la opción? Despejar diferencial de P, ¿sí? Es decir, no trabajar en lo que está en el corchete. Primero, trabajar esta parte de P. Despejar de P de Redlich-Wong. Eso sí lo hacemos. Y luego, utilizar una relación cíclica para resolver este problema que tenemos con la integral, ¿sí? Entonces, revisen Redlich-Wong, saquen la diferencial de la presión y es la ecuación 7, ¿sí? Sustitúyanla. Entonces, esta ecuación 7 la sustituyo aquí en la 6. Aquí está. Y la 6 se convierte en la 8. Todo este corchete fue dP por dB. Y esta es la derivada con la que tenemos problemas. Fíjense que se va resolviendo porque ya me queda todo en función de B, B. Solamente tengo un detalle que hago con esta derivada parcial. Entonces me acuerdo de las relaciones cíclicas. Y entonces busco una relación cíclica entre volumen, presión y temperatura. Y la acomodo de tal forma que el diferencial de volumen quede en el numerador y diferencial de temperatura quede en el denominador para la parte de presión constante. Entonces, la relación cíclica, fíjense, bueno, despejando a mí lo que me conviene, que es dB sobre dt, me queda igual a la relación de dos derivadas. Pero las dos derivadas que me quedan son derivadas de presión, presión respecto a T y presión respecto a B. Y esas sí las puedo hacer. Es más, son las mismas que hice hace un momento, pero bueno, quien se fue por ese camino, pues no las ha resuelto. Yo ya las habíamos resuelto, entonces el resultado de la parte anterior lo retomo. Aquí está la primera derivada, la de t, aquí está la segunda, la que hice contra db, y las divido, ¿sí? Dirán, pues al final se reduce a hacer el mismo trabajo, hacer las mismas dos derivadas parciales. Pues sí, pero en cuestión de álgebra, aquí nos están metiendo en un buen problema porque hay que dividirlas y simplificar para poder integrar luego. Y eso es mucho trabajo que se puede evitar. Bueno, quien lo haga, es decir, bueno, esta ecuación 9, me la voy a llevar acá arriba, aquí, ¿sí? Entonces, fíjense, al final aquí voy a tener una división bastante compleja por un diferencial de presión que me quedó también bastante complejo por dB. Simplifiquen todo eso. 3 horas después, por decir un número, van a llegar a esta ecuación. Y esta ecuación, que aquí me quedó como la ecuación 10, es la misma que ya obtuvimos en el procedimiento anterior y que tenemos etiquetada como la 4. Fíjense, me regreso rápidamente, me voy para arriba. En el primer procedimiento, con un procedimiento mucho más sencillo, llegué a esta ecuación 4. Pues esta ecuación 4 es exactamente la misma que esta ecuación 10, a la cual vamos a llegar haciendo muchos malabares algebraicos, ¿sí? Entonces, sí se puede resolver por ese camino,
pero no es recomendable. ¿Vamos a llegar al mismo resultado? Claro que vamos a llegar al mismo resultado. Si estamos buscando la misma propiedad, no pueden darme resultados diferentes. El pero que les estoy queriendo que se den cuenta es la cantidad de trabajo matemático que vamos a hacer por no fijarnos en ese detalle, ¿sí? Ya no sigo escribiendo el resto de la solución, porque si ya la ecuación 10 coincide con la 4, pues el resto de la solución es similar a la que platiqué hace un momento, ¿sí? Entonces, mucho ojo en ese detalle. Revisen que el procedimiento, el camino que deciden tomar, pues implique derivadas parciales fáciles de hacer. Si no, no se pongan necios con ese camino, mejor busquen otra opción, porque el trabajo matemático podría ser bastante pesado, ¿sí? Y no vale la pena. ¿Preguntas? Profe, este problema nos pedía resolver como gas ideal con la ecuación de Redlich-Von. No. Este problema, me voy hasta arriba, te pedía resolver una compresión real y lo único que te decía, y no sé dónde lo dice, bueno, aquí ni siquiera lo escribí, pero creo que en las diapositivas de la clase anterior sí lo escribí, decía, aquí está, utiliza la ecuación de estado de Redlich-Von para sus cálculos, ¿sí? El único que te dice. Ahora, es cierto que cuando yo planteo mi solución, le saco la vuelta a la solución directa de Redlich-Von, ¿sí? Y se la saco con una trayectoria hipotética. Es una opción válida. Es decir, sí, tomo un punto real y resuelvo con Redlich-Von. Toda esta etapa la resuelvo como Redlich-Von, pero coloco el punto final en una zona que estoy seguro que es como gas ideal. Y luego, cuando me tenga que regresar, yo sé que estoy en zona de gas ideal, pero con Redlich-Von hago el camino, el recorrido hasta una situación final que yo sé que es una zona donde los gases ideales no tienen nada que hacer. Entonces la etapa A y C la trabajo con Redlich-Von. Pero, pues aquí está lo interesante de la trayectoria hipotética. Mandé este par de puntos a la zona donde estoy seguro que es gas ideal, para esa parte del cambio de temperatura resolverlo con gases ideales. ¿Pude haberlo hecho diferente? Sí, pude haberlo hecho diferente. Y dejen borrarlo, dejen borrar todo esto porque no. Pude haberlo hecho diferente, sí, pude haber tomado esta ecuación completa. Aquí hubiera habido un CPDT. Como esta parte ya no la escribí, aquí hubiera habido un CPDT más todo esto, ¿sí? Y entonces hubiera resuelto esta parte desde el punto 1 hasta el punto 2. Solamente que aquí hubiera tenido que utilizar la ecuación de CP real que vimos en la clase anterior, ¿sí? Y aquí tendría que haber integrado del punto 1 al punto 2 sin irme a la zona ideal, ¿sí? Pude haber hecho todo con Redlich-Von. También ya en la parte de capacidades caloríficas es mucho trabajo, pero aparte eso, hay otro detalle, fíjense, dejen mostrarles el Koreski, porque ya no tengo la diapositiva de la clase anterior. Aquí en el Koreski, cuando... A ver, pero este es Koreski, cuarto capítulo, no. Quinto capítulo. No, sí, aquí debe de estar. Dejen ubicarlo.
no. Mira, aquí está el cálculo de CB como gas real, pero estoy buscando el resultado de CP. Aquí está, ecuación 539. Entonces, hubiera tenido que utilizar esta ecuación de CP real. Pero ¿cuál es el problema con esa ecuación de CP real? Una segunda derivada respecto al volumen. Entonces, si el autor aquí no se le hubiera ocurrido la trayectoria hipotética y si hubiera querido ir directo con puro Redlich-Von y hacer la corrección del CP real, no le quedaba de otra más que meterse en los problemas matemáticos que vimos hace un momento de resolver segundas derivadas del volumen con Redlich-Von. Por eso lo hace de esta manera. ¿Sí? Pero sí es importante hacer la aclaración de por qué le sacamos la vuelta a Redlich-Von directo, porque hubiéramos tenido que jugar con una segunda derivada respecto a B si es que el problema te obliga a Redlich-Von. Si hubiera sido CB, fíjate, quedan segundas derivadas de la presión, ¿sí? Pero como el problema necesariamente por la naturaleza de un flujo a través de un compresor necesita de CP y no de CB, nos hubiéramos metido en los problemas de la segunda derivada del volumen, ¿sí? Esta podrían verlo como una tercera opción de cálculo, ¿sí? Pero también una opción difícil. Ahora, que el problema te diga, resuélvelo a fuerza por Redlich-Von, pues es por provocar que salgan estos problemas. Pero si yo estoy en una situación cualquiera, tengo que resolver el problema como dé lugar y muy bien, pero no me obligan a Redlich-Von o no me obligan a X ecuación, yo tengo libertad de elegir como son las situaciones reales, pues jamás pensaríamos en Redlich-Von para este problema, más bien estaríamos pensando en una ecuación virial o en una solución gráfica o de tablas utilizando Lie-Kessler, ¿sí? Aquí, por cuestiones de entender la situación, nos obligan a Redlich-Von. Pero en un problema real, lo último que pensaríamos sería Peg Robinson o Redlich-Von en este caso, ¿sí? Yo me iría con Lie-Kessler, por ejemplo, que es el siguiente tema. Más adelante vamos a regresar a este problema y lo vamos a volver a resolver, pero lo vamos a resolver en 5 minutos. ¿Cómo? Utilizando Lie-Kessler y Profe, utilizando un concepto que viene enseguida. Sí, dime. yo tengo una duda. ¿Me podrías repetir de nuevo ya ve que para llegar a la conclusión de un poquito más abajito, nomás, no sé si le puedo dar. Ahí, de H, no más arribita, más arriba. Bueno, para si H es entre T y B, o sea que es la forma fácil, ¿cómo había dicho que si la presión estaba separada o algo así? Que estaba ya despejada o algo. A ver, otra vez, ¿cómo había dicho qué? Ya ve que había dicho que esta era la forma fácil si teníamos estos parámetros. Sí. Que porque en la ecuación nos daba, es lo que se me olvidó. Ok, bueno, a ver, lo voy a platicar siguiendo la ruta hora tronco color. Cuando eliges T con B y te obligan a usar Redlich-Von que está despejado para la presión, te das cuenta que necesitas de dos derivadas parciales de la entalpía. Y cuando empiezas a utilizar tu red termodinámica, este es CP y no es parte del problema, pero cuando empiezas a usar tu red termodinámica, te das cuenta que necesitas la ecuación fundamental de la entalpía. Cuando sustituyes la ecuación fundamental de entalpía, estás introduciendo un TdS y un BDP. Cuando quitas de tu problema el TdS porque no lo podemos resolver fácilmente con las relaciones de Maxwell, nos estamos quedando con dos derivadas parciales de la presión y aquí es cuando me doy cuenta que me fui por el camino adecuado, porque
para terminar de resolver el problema, básicamente resolver este par de parciales, y son parciales de la presión, y Redlich 1 está despejado para la presión. Entonces, eso que está en azul es el camino que debes de analizar. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? Cuando te vas por el otro camino T y P, sigues este mismo camino y llegas a una derivada del volumen y a una sola derivada del volumen. Y te preguntas, ¿puedo fácilmente derivar volumen con Redlich 1? Y la respuesta es no. ¿Sí? A eso me refiero. Ah, ok, gracias. Ya lo único comentario que estoy haciendo ahorita es de que pues este problema, para meternos en esos problemas, nos obliga a Redlich 1. Les digo, si estuviera yo en una situación real que tengo que resolver este problema y con la mejor ecuación posible, pues yo elijo otra ecuación. No tengo por qué elegir Redlich 1 que me meten tantos problemas, ¿sí? Y eso, bueno, y dirán, ¿cuáles son esas otras opciones? Pues ese es el siguiente tema. ¿Hay otras opciones para resolver estos problemas? Sí, sí hay otra opción muy interesante que se llama funciones de desviación, ¿sí? Y es el tema que sigue. Pero bueno, antes de empezar a hablar de qué es una función de desviación, preguntas de la solución de este problema. Revísenlo renglón a renglón. No les pido que hagan el álgebra que me estoy brincando, ni si tampoco yo lo hice, en el libro tampoco lo hace. Eso es, pues es una curiosidad matemática, pero no la necesitamos para el curso. Lo que sí les pediría que revisen paso a paso para que se den cuenta el tipo de matemáticas que se ocupan en estos problemas, pues es revisar paso a paso la ecuación 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y llegar al resultado, ¿sí? Esto sí, por favor, revísenlo paso a paso, que no haya dudas, cómo se resolvió. Sobre todo el brincar de la 2 y la 3, bueno, derivar la 2 y la 3, sustituirla en esta que no tiene número y obtener la 4 y la 5, ¿sí? Revisen el tipo de derivadas y el tipo de integrales que se necesitan, porque van a ser más o menos las mismas derivadas y integrales que aparecen en otros problemas si utilizas Peck Robinson o si utilizas Van der Waals o si para otro problema utilizas Redlich 1. Son muy parecidas. Entonces, si las tienen ubicadas va a ser más fácil para problemas futuros. ¿De acuerdo? Profe, pero vamos a seguir haciendo ejemplos más o menos de este tipo, ¿verdad? Porque estuvo un poco denso, pero yo creo que ya con la práctica, pues, ya se va a aclarar un poco. Sí. No hay de otra. Este es el inicio de la bienvenida a esta segunda parte del curso. Se acabaron los gases ideales y vienen a veces problemas más simples, a veces más complejos, pero sí, ya no es nada como cuando estábamos con los gases ideales, ¿sí? Si nos hubieran dicho con Van der Waals, seguramente lo hubiéramos sacado con mucho menos problemas matemáticos, pero también posiblemente la solución no hubiera sido tan buena. Pero si nos hubieran dicho Peck Robinson, les aseguro que los problemas matemáticos si hubieran sido más complejos. Depende de la ecuación de estado. Desgraciadamente, mientras más sencilla, menos útil la solución, pero también mientras más compleja, más difíciles las matemáticas que hay que hacer. Pues eso tiene cierta lógica. Pero sí, vamos a seguir trabajando con ecuaciones de gases reales. Pero hay otras opciones. Otras opciones que también a veces son medias engañosas, porque ahorita vamos a ver que tenemos gráficas y tablas para esas otras opciones. Pero recuerden que hubo alguien que hizo todo este trabajo para que nosotros tuviéramos esas gráficas y tablas. Bueno, una de esas opciones son las famosas funciones de desviación. ¿Y por qué se llaman de desviación? Porque nos dicen qué tanto se desvía nuestro fluido, el estado termodinámico de nuestro fluido, de un gas ideal. Y a partir de esa diferencia sacamos conclusiones. Las funciones de desviación para cualquier propiedad termodinámica son la diferencia
entre el estado físico real, la entalpía real a la temperatura del problema y la presión del problema, y el estado hipotético como gas ideal. La entalpía como gas ideal a la temperatura y la presión del problema. Dirán, la presión del problema no importa para gas ideal, pero bueno, aquí nomás lo estamos indicando. Y esa es una función de desviación. Es una diferencia. Se escribe como delta H, pero no es el delta H entre el estado 1 y el estado 2. Es el delta H entre el mismo punto, en el mismo estado, pero como gas real menos la entalpía que tendría como gas ideal. Bueno, y aquí les estoy platicando para la entalpía, pero puedo quitar las H y poner S y hablar de entropías de desviación, o puedo quitar la S y poner G, letra G, y hablar de energías de Gibbs de desviación. Cualquier propiedad termodinámica, ustedes la pueden sustituir. Aquí por comodidad puse H. Puedo poner la U y hablar de energías internas de desviación. Pero es eso, la diferencia entre la situación, la propiedad real menos la propiedad como gas ideal. Y el tema de funciones de desviación aplica nada más para gases, ¿sí? Porque la comparación es con un gas ideal, entonces esa comparación no la podríamos hacer con un líquido, porque sería la entalpía del líquido real menos la entalpía como gas ideal, no tiene sentido. Tendría que ser la entalpía como líquido real menos la entalpía como líquido ideal. Pero hasta ahorita no hemos hablado de un líquido ideal. Tampoco puede aplicar para sólidos. No puedo decir que es la entalpía de un sólido real menos la entalpía de un sólido ideal, que tampoco lo hemos platicado. ¿Existen esas situaciones para líquidos y para mezclas y para sólidos? Sí, sí existe. Y se llaman funciones, se me fue el nombre, funciones de desviación y funciones se me fue el nombre, luego se los digo. Funciones de desviación es un caso particular para esas otras funciones generales que aplican para líquidos, para sólidos y para los gases. Cuando esas funciones, que se me fue el nombre, se aplican exclusivamente para gases, entonces lo llamamos funciones de desviación. ¿Sí? Bueno, pero vamos a hablar de algo similar para líquidos más adelante. Todavía faltan algunas semanas para que hagamos algo similar con líquidos o con mezclas de líquidos o con mezclas de gases. Ahorita me voy a limitar a aplicar la idea solo en gases. Bueno, entonces vamos a explicar cómo calcular el cambio de entalpía real con la ayuda de las funciones de desviación. Fíjense, en el problema anterior, en el problema que acabamos de dejar del butano, lo que yo andaba buscando es esta parte, ¿sí? Esta parte en el punto 1 y también en el punto 2. Entonces, este método lo que me dice es, si tú tienes entalpías como gas ideal y tienes entalpías de desviación, pues despeja la entalpía real, ¿sí? Pues alguien hizo toda esa chamba y nos puso toda esa información en gráficas y en tablas, y entonces yo voy a esas gráficas y tablas y ya nada más despejo H1 real y luego H2 real, hago la división, digo la resta y se acabó. ¿Sí? Pero antes de mostrarles esas gráficas y esas tablas, pues quiero platicarles cuál es la idea detrás de esta función de desviación. La idea es la siguiente. Fíjense, piensen si quieren en el problema de ese momento del butano. Yo tenía el butano en el estado 1 y lo llevé al estado 2, ¿sí? Y entonces tenía que haber recorrido toda esta trayectoria real para calcular el delta H entre el estado 1 y el estado 2. Ahora, la idea detrás de este concepto de funciones de desviación es
que muy lejos de mi zona real, donde está mi problema, está el gas hipotético ideal. ¿Sí? Entonces existe un gas ideal que tiene una entalpía ideal a la misma temperatura y presión que mi problema real, a la misma temperatura y presión final que mi gas real, ¿sí? O sea, hay una zona muy lejana con otras entalpías como gas ideal. Dirán, pues no me importa porque esas entalpías yo sé que no corresponden a la realidad. Las entalpías que corresponden a mi realidad están en esta otra zona muy lejana. Pero el método lo que dice, mira, investígame de cuánto es esta distancia, esta separación entre el gas ideal y tu gas real. Y a esa separación le vas a llamar entalpía de desviación para tu estado 1. Luego también investígame qué tanto energéticamente hablando de entalpías, qué tanto te separa para el punto 2 tu entalpía real de tu entalpía como gas ideal, y esa diferencia llámala entalpía de desviación 2. ¿Sí? Ahora, el punto 1 ideal no está junto al punto 2 ideal, lo separa una distancia, es decir, unos cálculos. Bueno, haz estos cálculos, que al cabo son cálculos como gas ideal, ¿sí? Incluso este cálculo es igual a 0, porque los cambios de presión no le afectan a los gases ideales. Aquí está indicado como si no fuera 0, pero en la práctica ya sabemos que esto es 0. Lo que no es 0 es porque la temperatura sí le afecta. Entonces, calcula esto como gas ideal, calcula estas dos trayectorias de funciones de desviación, suma los tres resultados y va a ser lo mismo como si hubieras calculado la línea roja. Si lo hacemos paso a paso como en el problema anterior, no es tan fácil matemáticamente hablando, pero, les repito, ya alguien lo hizo con la ecuación de Likert, que es una ecuación muy buena, y nos dejó los resultados en tablas y en gráficas. ¿Qué es lo que hizo esa persona básicamente? Bueno, todo esto no lo repito, es lo que acabo de platicar con las líneas azules. Lo que se hizo es decir, bueno, mi H2 menos H1 real que ando buscando para resolver mi problema del butano es igual a unos cálculos como gas ideal, que incluso ya sé que esto es 0, y dos cálculos de entalpía de desviación. Esto ya sé que es 0. Este es un delta H como gas ideal, y ya sé que es un CP/T con mi polinomio como gas ideal, y entonces ya nomás ve cómo puedes calcular este par de entalpías de desviación, suma los tres resultados y tendré mi cambio de entalpía real. ¿Sí? Pero ahí está la pregunta, ¿cómo vamos a calcular esta y esta? Pues esa es la pregunta importante, ¿cómo voy a calcular las funciones de desviación? Dado que la entalpía de desviación en un estado dado está relacionado con las fuerzas intermoleculares implicadas, necesitamos de una ecuación de estado, ¿sí? Entonces aquí se abre todo un abanico de posibilidades. Yo puedo calcular funciones de desviación con Van der Waals, con Redlich-Swan, con Peck-Robinson, con ecuación virial, con Lee-Kessler. Cada ecuación de estado te va a dar tu propio resultado de ecuaciones de desviación, de funciones de desviación. Van der Waals, resultados malos para muchas situaciones. Lee-Kessler, resultados muy buenos para muchas situaciones, porque es una ecuación más compleja. Y luego de que eliges con qué ecuaciones resolverlo, aplicas tu red termodinámica y llegas a una expresión para la función de desviación de la entropía. ¿Sí? El desarrollo que sigue, vamos a utilizar gráficas y tablas de compresibilidad generalizada para encontrar valores para la función de desviación. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a sumar y restar la entalpía como gas ideal en presión 0, ¿sí? Entonces, a la definición de entalpía de desviación
A la entalpía real le resto la entalpía como gas ideal, ¿sí? Este término lo incrusto acá y lo incrusto acá, es decir, aquí y aquí. Y dirán, pues, ¿qué gané? Bueno, esta es una entalpía de desviación, pero esta es una diferencia entre gases ideales, ¿sí? Dirán, pero da lo mismo a cualquier presión que a presión cero. Vamos a dejar que es a presión cero, ¿sí? Y entonces, lo que encontramos es que la entalpía como gas ideal a la temperatura de mi problema y a la presión de mi problema, menos la entalpía como gas ideal a la temperatura de mi problema, pero a presión cero, es cero. O sea, son el mismo número. Dirán, suena medio raro, como que estoy haciendo cosas que son bastante obvias. ¿En qué me van a ayudar? Bueno, ahorita regresamos a eso. Del problema anterior, incluso del debutamos, vimos que DH era menos T por la derivada de B respecto a T. Entonces necesito una ecuación de estado que resuelva esta derivada. Derivada de B, no voy a pensar en Rendish-Wong, no voy a pensar en Peck Robinson, no voy a pensar en Van der Waals, porque se me va a complicar. Ahorita en un ejemplo vamos a ver cómo sería en Van der Waals. Con Van der Waals en realidad no es tan difícil. Pero como yo quiero una ecuación seria, una ecuación compleja, una ecuación buena, permítanme un segundo. Ya. Como yo quiero una ecuación buena, voy a pensar en Lee Kessler, que utiliza el factor de compresibilidad generalizada, ¿sí? Entonces resuelvo esa derivada con esta ecuación, ¿sí? Dirán, pues está bien fácil, porque derivada de B, que era derivada de B respecto a la temperatura, alguien va a decir es ZR sobre P. No es cierto, porque Z no es una constante. Entonces es ZR sobre P, pero más el término que toma Z como función, cambios de Z respecto a T. No, entonces aquí les hago la aclaración. Notaron que Z no es una constante, Z depende de la temperatura. Entonces este es un detalle pendiente a resolver. Ahora, si recuerdan, de la clase anterior tenemos unas gráficas para Z y unas tablas para Z. Pues las vamos a aprovechar para resolver esta derivada. Entonces, sustituyendo esta ecuación aquí arriba para tener un DH a temperatura constante, esto es lo que me queda finalmente. Hay dos términos que son similares con signo contrario y hay una derivada de Z respecto a la temperatura. Aquí sigue mi derivada de Z respecto a la temperatura. Hay que resolver ese problema de Z respecto a la temperatura, pero ya esta es la parte interesante para nosotros, no le vamos a entrar a esos detalles, ya alguien lo hizo por nosotros, tomó las gráficas, las tablas, la ecuación de Lee Kessler y resolvió esa derivada. Para hacerlo, tuvo que hacerlo en función de propiedades reducidas, ¿sí? Y en función de propiedades reducidas, tuvo que resolver esta integral de 0 a P en función de la diferencial de la presión reducida. Pero cuando lo hizo, el resultado es lo que andábamos buscando, la entalpía de desviación de nuestro problema. Bueno, le quedó entre R sobre T crítica, pero aquí en el numerador está la entalpía que estábamos buscando. Un detallito, lo encontró en función de presiones reducidas, pero eso no va a ser ningún problema. Ahorita vamos a ver. Entonces, si tenemos datos de Z, podemos integrar y encontrar la entalpía. Y nosotros tenemos datos de Z en unas tablas y gráficas que presentamos la clase anterior, que les dije es el apéndice 3A y 3A del Koreski y unas gráficas que están en el capítulo 4 del Koreski. Pero un detalle más, si recuerdan esa Z del capítulo 4, en realidad son dos Zetas, una Z0 más factor acéntrico por una Z1 que corrige
la no esfericidad de las moléculas. Pues a causa de que utilizamos esta ecuación, pues también vamos a tener dos funciones de desviación, una función de desviación 0 y una función de desviación 1. La razón es que como necesitamos z para resolver las funciones de desviación y lo hago con dos z, pues también la entalpía de desviación me va a quedar en dos partes, una función 0 y una función 1 que corrige la no esfericidad de las moléculas, y aquí está el factor acéntrico. Entonces, esta ecuación representa la solución de mi entalpía de desviación utilizando el factor de complejidad Z y la ecuación de estado de Lie-Kessler. ¿De dónde voy a sacar esa información? Del apéndice C, del Koreski o de unas gráficas que están en el capítulo 5 del Koreski. Fíjense, este es el capítulo 5 del Koreski. Si me voy a la página, que será a la página 293 y 294, ahí están este par de gráficas. ¿Cómo se trabajan estas gráficas? En el eje Y tengo la presión reducida. Y aquí son diferentes líneas a diferentes temperaturas reducidas. Entonces yo calculo la presión reducida de mi problema. Por ejemplo, que fuera 2. Y luego calculo la temperatura reducida de mi problema, supongamos que sea 1. Aquí está el punto azul para presión reducida 2 y temperatura reducida 1. Entonces ya en una línea recta bien hecha, me voy a la izquierda y leo un valor de entalpía de desviación a la 0 sobre RT crítica, menos 3.8, algo así. Guardo ese valor de menos 3.8, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, perdón, ¿me puede recordar que dentro de esa gráfica la línea 1.0 o la línea 1 dijo que era temperatura? A ver, no te oí la pregunta completa. Sí, que era el valor, que era el valor de 1 en las líneas más. La temperatura reducida, esto que está aquí. Cada una de estas líneas son diferentes temperaturas reducidas. Ah, de acuerdo. ¿Sí? Gracias. Luego me voy a la siguiente gráfica y a la misma temperatura reducida cruzo la misma temperatura reducida de 1, más o menos aquí, y me muevo a la izquierda y voy a leer una función 1, más o menos de entre 4, aquí hay un error, este es un menos 2, entre 4, entre menos 2 y menos 4, aquí está un menos 3.2, algo así, ¿sí? De nuevo en el numerador está la entalpía reducida y en el denominador está R por la temperatura crítica. Entonces, tomo esos dos valores que leí en la gráfica y me los llevo aquí. El primero lo sustituyo acá, el segundo lo sustituyo acá, multiplico por el factor acéntrico, que depende de tu gas, de la naturaleza química de tu gas, y el resultado es la entalpía de desviación entre RT. Sustituyes una R, sustituyes la temperatura crítica de tu gas y despejas este paréntesis. Y este paréntesis es tu entalpía de desviación. Profe, ¿lo que sacamos de tablas van a tener unidades? Las unidades están dadas por tu R. Sí, tiene unidades. Tú vas a utilizar una R, por ejemplo, Joule sobre mol grado Kelvin, y entonces la temperatura tiene que ser grados Kelvin, y la H va a ser consecuencia de ese balance de unidades. ¿Sí? Ah, ok, gracias. La unidad de tu H depende de la R que tú decidas utilizar. Ahora, de nuevo, pues esto, a mí no me gusta trabajar con gráficas porque hay mucho error, y para eso en el apéndice C del Koreski están los datos con los que se construyó esas gráficas. La clase anterior les hablé de las tablas C1
para Z0 y de las tablas C2 para Z1. Pues ahora me voy a la tabla C3. Aquí está. De la tabla C3 la puedo utilizar para entalpías de desviación 0. Y la tabla C4, aquí está volteada, pero aquí está la tabla C4 para entalpías de desviación 1. Entonces, lo mismo, una mejor aproximación de lo que acabo de platicar en gráficas, mejor lo podemos hacer en tablas. Estas filas son diferentes presiones reducidas, estas columnas son diferentes temperaturas reducidas. Entonces me había inventado un problema de temperatura reducida 2, no, de presión reducida 2. Aquí está la presión reducida 2 y temperatura reducida 1. Aquí está la temperatura reducida 1 y esto hubiera sido la entalpía de desviación. Y luego me voy a la siguiente tabla. Aquí, disculpen que estén volteadas, pero aquí está la presión reducida 2. Aquí está la temperatura reducida 1. Cruzo valores y aquí está la lectura más o menos. Me llevo esos números a no. ¿Dónde quedó esa gráfica? Me llevo esos números a esta ecuación y tendré mi entalpía de desviación. ¿Sí? Así de fácil. Pero todo el rollo anterior fue para ver cómo se obtuvo. Todos estos tablas y números, les digo, salen de la ecuación de Lee-Kelder, que es una ecuación, ya se las mostré, bastante compleja y da muy buenos resultados. Si nosotros quisiéramos hacer esto, pero con Van der Waals, pues nos va a dar una ecuación más sencilla, pero que da resultados más malos. Como ejemplo, lo vamos a hacer más adelante para Van der Waals. Bueno, pero si mi problema no es de entalpía, sino de entropía, pues todo lo que platiqué hay que repetirlo. Aquí ya no hice diapositivas nuevas, ya nada más hice capturas de pantallas del Koreski. Repetir el procedimiento hasta que llego de nuevo a una gráfica o a una tabla para leer la entropía 0 y la entropía 1. ¿Dónde están? En el mismo capítulo 5 del Koreski. Aquí está para entropías, presión reducida, diferentes temperaturas reducidas. De nuevo, si tengo una presión reducida 2 y una temperatura reducida 1, cruzo y leo para acá. Y tengo mi entropía, mi función de entropía reducida 0. Luego lo mismo, tengo el 2, tengo el 1, cruzo y leo más o menos el -3. Y aquí tengo mi función 1 para entropía. Si voy a los apéndices del Koreski, más adelante aparece la tabla 5 y la tabla 5 son las entropías a la 0. Y más adelante aparece la tabla C6 y la tabla C6 son las entropías de desviación, función 1. Ya que leí mi par de datos de tablas o de gráficas, me regreso aquí sustituyo el primer número, aquí sustituyo el segundo número, sustituyo el factor acéntrico y despejo mi entropía de desviación que está entre R. Sustituyo la R que me convenga para que le dé las unidades que yo quiera a la S y ya este paréntesis es la entropía de desviación. Dirán, muy bien, pues entonces hay otro método para energías de Gibbs de desviación y para energías de Helmholtz de desviación. Pues no, ya no tenemos tablas para eso. Pero recuerden que yo puedo construir energía de Gibbs con H y con S. Entonces sería un procedimiento medio complicado, pero yo puedo calcular energías de Gibbs de desviación utilizando todas estas tablas para entalpía y para entropía. ¿Sí? Los textos generalmente lo único que nos dan son soluciones para la entropía y para la entalpía. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ya sé leer datos de las tablas, pero ¿cómo los puedo aplicar?
fíjense, voy a regresar al problema del butano con el que iniciamos la clase de hoy. El mismo problema que lo resolvimos con dos trayectorias hipotéticas diferentes utilizando Redlich-One. Pero ahora voy a utilizar lo que acabo de platicar. Es butano, busco su temperatura crítica, su presión crítica, su factor acéntrico y hago los cálculos de temperatura reducida para el punto 1, temperatura reducida para el punto 2, presión reducida para el punto 1 y presión reducida para el punto 2, ¿sí? Y me voy a las tablas, ¿sí? Con esta temperatura reducida 1 y esta presión reducida 1, es decir, con este par de datos, me voy y encuentro este valor de menos 0.413 y este de 0.622. Y tendré las entalpías reducidas para el punto 1. Luego con este punto 925 y este punto 50, me voy a las tablas o a las gráficas y encuentro este menos 0.771 y este punto 994. Como se dan cuenta, no hay mucho que hacer más que ir a las tablas, ¿sí? Bien. Entonces, sustituyo el 413 aquí, el menos 622 aquí arriba, el factor acéntrico y despejo delta H sobre RT para el punto 1. Esto es para 1. Luego, otra vez, sustituyo el 771 y el 994 negativos, el uno aquí y otro acá. Resuelvo y tendré la entalpía de desviación para el punto 2. Bueno, pero son entre RT crítica y entre RT crítica, ¿sí? Esta es la etapa A y esta es la etapa C de mi problema. Falta la etapa B, pero la etapa B, si recuerdan de hace 40 minutos, es como gas ideal. Tomo mi polinomio como gas ideal y lo resuelvo. Es el mismo 4694 que vimos en el ejemplo 7.2 hace 40 minutos. Entonces, mi solución como gas ideal, aquí está, se la sumo a lo que acabo de leer en la primera tabla, en las tablas la primera vez y lo que acabo de leer en las tablas por segunda vez. Lo que yo quiero es el numerador. Como lo que yo quiero es el numerador, entonces tengo que multiplicar por RT crítica. Como lo que yo quiero es el numerador, tengo que multiplicar por RT crítica. Elijo mi R favorita, las temperaturas críticas del butano las tengo acá arriba. Sustituyo y 3167 es la solución para delta H. Le sumo el trabajo, 1067 es el calor. Vamos viendo, Redlich-One, ¿qué solución nos dio? Redlich-One, en el problema de hace un momento, nos dio 1419 joules. Lee Kessler, 1067. ¿Sí? La diferencia es importante. No sé, no, creo que no tengo los datos. A ver, permítanme. Dejen ver si el libro de Koreski nos dice cuál es el valor real o hace un comentario respecto al valor real. 1067. No, solamente dice que la diferencia es como del 11%, no trae un dato real, pero entre líneas te da a entender que Lee Kessler es una ecuación mucho más potente a presiones altas que Redlich-One y pues que habría que confiar más de este dato, pero no nos da ninguna pista de Q real, ¿de acuerdo? Eso sí, se trabajó mucho menos. Quizás la primera vez es medio enredoso el uso de estas tablas, el despeje, pero háganlo paso a paso y van a ver que les había dicho en 5 minutos, quizás no sean 5 minutos por el polinomio, pero sí 20 minutos. Sí, dime. En el punto A, que tiene menos 0.536,
Ajá, aquí. Cuando sustituyó en 1, ¿no le faltó el negativo? No me faltó el negativo. O sea, A es negativa. Y Sí, cuando sustituyó lo puso positivo. deja ver, pero, creo que no, pero deja decirte por qué. Para empezar a revisar en el libro. No. Negativo. Porque el C sí lo puso como negativo, pero Sí. A creo que faltó el menos. Deja ver a qué ecuación me manda. La B, la C y la D tengo que sustituir en la A. Déjame ver nomás quién es la A. No, mira. Ahí está esto. ¿Sí? Ve la ecuación 1. Quedó negativo. Ahora, ¿por qué quedó negativo? Bueno, porque la ecuación 1 es correcta. Deja ir. Bueno, ahora hay que revisar que la 1 está bien, pero ya ves de dónde está el negativo, ¿verdad? Entonces, Sí, ya vi. Gracias. ahí sale el negativo. Bueno, ahora, pero la duda es por qué le escribí con negativo. Dejen. No, esto no es lo que necesito. Esto sí es lo que necesito. No la tengo para... no, sí va a estar... Fíjate, aquí para delta S, ve porque está el negativo, pero deja irme más arriba para delta H, sí lo tengo escrito, yo recuerdo. Aquí está porque cuando sigo esta trayectoria, me queda negativo, ¿sí? Aquí está la razón del negativo, y entonces, es un... Bueno, voy del punto 1 al punto 2, no del 2 al 1, por eso esta es negativo. Y aquí sí voy del que tenemos como 2 al 1, que es la definición de un delta. Aquí voy en sentido contrario del delta, por eso es negativo. Entonces, desde el principio aquí me queda negativo, negativo, y eso es lo que voy arrastrando hasta el problema, ¿sí? No es claro, pero aquí está el origen de por qué sí es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, regreso al ejemplo. Entonces, de nuevo, este es de los ejemplos que también les pido que revisen paso a paso. Yo prefiero hacerlo con los datos de las tablas, no con las gráficas. Igual, hay una forma, viene en el artículo de Likert para programarlo, para programar la ecuación y utilizarla, pero no le he dedicado tiempo a eso. Si en el futuro lo hago, pues de alguna forma pues se los haré saber en el Classroom, ¿sí? Aunque ya sea de cursos pasados, pero sí también estoy buscando la forma de programarlo. Incluso recuerdan que les decía, dejen salirme un poco del tema, que no había programado Lee Kessler, y les pasé programas les pasé programas de religión y de Peg Robinson. Pues el fin de semana me puse a trabajar con Lee Keller, y ahorita que se abra el programa van a ver, les voy a mostrar
lo que llevo. Todavía lo tengo que darle varias revisadas, pero ya estoy escribiendo el programa de Lee Kessler en Python. Y después, pues ahí en el mismo artículo viene la información para programar estas entalpías de desviación y para programar los coeficientes de fugacidad que veremos en el futuro. Pero bueno, regresemos a los ejemplos. Fíjense, el siguiente problema resuelto dice: desarrolla una expresión para función de desviación, pero que sigue la ecuación de Van der Waals. ¿Sí? La ecuación de Van der Waals es explícita en presión, la puedo despejar para la presión, entonces me conviene elegir T y B, no T y P, ¿sí? Como variables independientes, y entonces se supone que para un gas ideal el volumen tiende al infinito en situación de gas ideal. Entonces replanteo mi ecuación de hace un momento. La entalpía de desviación es la entalpía de desviación, pero cuando el volumen tiende al infinito, no cuando la presión tiende a cero. Aquí lo que me conviene es replantear en función de volumen cuando el volumen tiende al infinito, ¿sí? Entonces resuelvo mi ecuación 4 de la clase anterior en función de la temperatura y el volumen. Y tengo que resolver la parcial de H respecto a B y la parcial de H respecto a T. Cuando sustituyo la ecuación fundamental de la entalpía, me queda una derivada de la entropía respecto a B y una derivada de la presión respecto a B. Ya no lo escribo, pero con ecuaciones de Maxwell, esta derivada de la entropía se convierte en una derivada de la presión respecto a la temperatura y en una derivada, bueno, y tenía una derivada de presión respecto al volumen. Ese par de derivadas no es ningún problema para Van der Waals, ¿sí? Aquí tengo la ecuación de Van der Waals, la derivo respecto a la temperatura y este paréntesis es el resultado. Luego la derivo respecto al volumen y este otro paréntesis es el resultado. Multiplico por T, multiplico por B, simplifico y este corchete es la simplificación. Ahora tengo que integrar por el volumen. Tengo volumen aquí en el denominador y aquí en el denominador al cuadrado. Son integrales fáciles de hacer, que las encuentran en las tablas matemáticas, pero tienen que integrar desde un volumen muy, muy grande hasta el volumen real, ¿sí? Resuelven, cuando sustituyen límites, van a ver que algunos volúmenes, cuando hago la suposición de que tienen al infinito, desaparecen y se simplifica bastante la ecuación y ahí está una entalpía de desviación obtenida con Van der Waals. Fíjense que de nuevo, para que fuera así relativamente fácil, tuve que hacer la suposición a mi conveniencia de que dependía de T y de B. Si alguien sigue el camino de hace un momento de T y P, se hubiera metido en muchos problemas. Sí se resuelve, pero se hubiera metido en muchos problemas por las derivadas parciales. Entonces la clave está aquí. Si voy a utilizar una ecuación cúbica que sea función de T y B. Y entonces si es función de T, pues hacer la suposición que el volumen tiende al infinito cuando se acerca a gas ideal. Aquí ya no me sirve de nada la suposición de que la presión se acerca a cero. Yo conozco expresiones de A y expresiones de B para Van der Waals, las sustituyo. De un ejercicio que hicimos la clase anterior para Van der Waals, yo conozco también una expresión de volumen crítico, que volumen crítico es 3 veces B, y entonces reescribimos la ecuación en función de propiedades reducidas. Para reescribirla en función de propiedades reducidas, recordar que la temperatura del problema es la temperatura reducida por la temperatura crítica. Y esta ecuación se convierte en esta otra. Este procedimiento de convertir ecuaciones a su forma reducida es muy útil y se utiliza mucho en termodinámica. Les encargo que vean este procedimiento paso a paso. Es más, no solamente, déjenme anotarlo, no solamente se los voy a encargar, se los voy a dejar como tarea, una tarea que les voy a dejar la próxima semana. Pasar de delta H de desviación por Van der Waals a delta H de desviación
en propiedades reducidas. Dejen plantearlo como tarea y para que hagan el procedimiento paso a paso de convertir una ecuación en funciones termodinámicas a funciones termodinámicas reducidas. El procedimiento es por álgebra, pero les va a servir para que fácilmente se den cuenta cómo quedan las ecuaciones en muchas situaciones, porque de ahora en adelante van a ver que muchas ecuaciones no las presentan en su versión reducida. Lo único que hay que hacer es sustituir todas estas definiciones aquí arriba, donde sea necesario, simplificar y van a ver que queda de esta forma y es la misma ecuación. Sí, lo voy a dejar en tarea. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿ese es una A o es una Q? Es A, ¿verdad? Es la A de Van der Waals. Ah, ok, gracias. Sí, disculpen mi letra, pero sí. Espérame, no. Esta de aquí. Sí. No, es un 9. 9. Yo pensé que te refieres a estos A de acá. No, es un 9 cuartos. Ok. Si tienen problemas con mi letra, todo esto, y vamos a verificarlo, está en el Koreski y aquí está. 9 cuartos. ¿Sí? Y cualquier duda en estos temas con mi no tan bonita letra, por favor vayan al libro, ¿sí? Pero es un 9 cuartos. Bueno, si quieren irla viendo, vayan investigando cómo se pasa de una a otra y será parte de la segunda tarea que les deje la próxima semana, porque sí es interesante estos procedimientos. Miren, les dije que empecé a programar Lee Kessler. Tengo algunas dudas, pero hasta ahorita me ha dado buenos resultados finales, pero las zetas, hay diferencias sobre todo en la Z0. Si corro el programa, primero me pregunta la temperatura crítica, voy a inventar un número, luego me pregunta la presión crítica en bares, luego me pregunta el factor acéntrico y luego la temperatura del problema, la presión del problema, y entra a un procedimiento de prueba y error con toda la ecuación de Lee Kessler que está en todos estos renglones desde el 18 hasta el 36 y me da la Z0 de 0.90. Esa Z0 generalmente sí me coincide con lo que leo en tablas, pero esta Z1 en algunos problemas tengo diferencias importantes y creo que va a ser por el procedimiento de prueba y error. Después lo verificaré. Luego me da la Z, que es Z0 más factor acéntrico por Z1. Aquí está la Z. Y luego ya me hace el cálculo de el volumen específico en metros cúbicos sobre mol, que estos son como 22 litros por mol o 22 metros cúbicos por kilomol. Bueno, también me hace falta dejarlo de dos formas, en dos unidades diferentes, pero a pesar de que estoy teniendo diferencias en Z1, este resultado final en general es prácticamente el mismo que obtengo con procedimientos que se hacen utilizando las tablas. Todavía le estoy dando sus revisadas a la ecuación, ya que tenga mayor seguridad de que no hay problemas, se los voy a compartir para que la tengan por ahí para lo que se ofrezca, porque sí, definitivamente nos ahorra mucho tiempo. Bueno, nos está ahorrando no cálculo directo de la ecuación de Lee Kessler, nos estaría ahorrando el tiempo de ir a las tablas y hacer las regresiones para obtener las zetas. Entonces ya me puse a trabajar en eso y a ver si tengo tiempo después haré lo mismo con estas entalpías de desviación. Poco a poco voy a ir completando ese aspecto del curso para tener herramientas para todas estas ecuaciones difíciles. Miren, mi idea siempre ha sido, tenemos que entender cómo se desarrollaron las ecuaciones, ¿sí? Tenemos que darle una revisada por primera vez de paso a paso cómo funcionan las ecuaciones. Pero ya para el uso diario,
la cosa es tener herramientas que te hagan que te hagan los cálculos bien, rápido y bien, pero que tú sepas que detrás de esas ecuaciones hay un respaldo teórico fuerte y estés seguro de por qué tienes que utilizar esta ecuación o de por qué estás utilizando esa ecuación. Entonces, en clase sí tenemos que revisar cada ecuación, cada ecuación paso a paso y a veces realizar problemas a mano paso a paso, para entenderlas. Ya para la aplicación en el mundo real, ahí sí nos tenemos que hacer de herramientas que sabemos son buenas y dan buenos resultados. Aquí hay una mano alzada, Aldo. No, la dejé levantada, nada más. Okay. La voy a bajar. Bien, pues ya con eso termino funciones de desviación. Ya en la tarea aparecerá algo de funciones de desviación. La próxima clase vamos a estar hablando de coeficiente de Joule-Thomson todavía dentro de esta unidad, pero dejen platicarles la tarea que se van a llevar para el lunes. Aparece como la tarea 7.1. Todavía no aparece para ustedes. Debería estar apareciendo ahorita en unos segundos. De nuevo son dos problemas. Números de lista impar van a resolver el A. Números de lista par van a resolver el inciso B. Para el inciso A, les doy una ecuación de estado. Una ecuación de estado, PB entre RT es 1 más B' por P más C' por P al cuadrado. B y C, B' y C' son constantes, ¿eh? No son parámetros viriales que dependan de alguna otra propiedad, no, son constantes. B' y C' son constantes, no dependen de la temperatura. Entonces, quiero que me encuentren expresiones para estas tres derivadas parciales. Utilizando esta ecuación, una expresión para el cambio de la entalpía respecto a la presión con entropía constante, otra para el cambio de entalpía respecto a la temperatura a presión constante y otra para el cambio de entalpía respecto a la temperatura con entropía constante. Su resultado tiene que quedar en términos de las constantes B y C, o de la constante R, de la presión y de la temperatura, y de CP si les conviene. O sea, aquí con esto lo que estoy queriendo decir es que sus resultados no pueden quedar en función del volumen específico, ¿sí? La idea es que queden en función de las constantes involucradas, de la presión y de la temperatura, y de CP si el problema los lleva por la definición de CP. Puede que no es obligatorio que en cada resultado aparezcan todas estas variables, pero estas son las que pueden aparecer, ¿sí? En algunas sí aparece CP, en otras no, en algunas sí aparece presión y temperatura, en otras solamente una de ellas. Lo que no puede aparecer es B. Si aparece B, la tienen que sustituir y simplificar. Inciso B, desarrolle una expresión general para el cambio de la temperatura respecto a la presión, o sea, parciales de T respecto a P, pero con S constante, con entropía constante. Lo van a hacer dos veces. Inciso A, para un gas ideal. Dirán, para un gas ideal, pues el cambio de la presión respecto de la temperatura respecto a la presión, siguiendo la ecuación de gases ideales, está bien fácil. Pero eso no es con entropía constante. Deben de ver cómo hacerlo para que sea a entropía constante. Entonces lo resuelven para un gas ideal. Suena que se hace en un renglón, pero ya cuando te dicen que entropía constante, no está difícil, pero no se hace en un renglón como lo estaban pensando. Y luego lo repiten para la ecuación de Van der Waals. ¿De acuerdo? Bien, entonces a uno es el A, a otro es el B, y esto se entrega el lunes. Y ya apareció la tarea en su Classroom. Bueno, ¿preguntas? Creo que no. Bueno, pues si no hay preguntas, dejen dejar de grabar. Dejar de presentar. Dejar de grabar.